video vamos a charlar sobre la actividad 6 de matemática. Esta actividad viene a continuación de la número 2. En la actividad número 2, ustedes fueron detectives de triángulos y tuvieron que jugar un juego para adivinar, de adivinanza, similar al que hacemos, al que hicimos con figuras geométricas, pero esta vez solamente con triángulos, haciendo preguntas que el contrincante tenía que responder sí o no. Y como tarea tenían ustedes que buscar información sobre la clasificación de los triángulos, ¿sí? Porque hasta ahora lo único que sabíamos era que los triángulos son figuras de 3 lados. Pero de acuerdo a ciertas características, los triángulos reciben distintos nombres, que es lo que ustedes tenían que averiguar. Pero antes de pasar a esto, les quiero hacer una aclaración sobre un contenido que también es de 4º grado del que no habíamos charlado hasta el momento, que es sobre los ángulos, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque cuando vean la clasificación de los triángulos, una de las características a tener en cuenta es son los ángulos interiores del triángulo. Entonces, primero vamos a ver qué son los ángulos y cómo se clasifican los ángulos para después poder aplicarlos en la clasificación de triángulos. Entonces, para empezar, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es una figura que está formada por 2 semirrectas. Ustedes saben lo que son las semirrectas. Son líneas que tienen un punto de inicio, un principio, pero no tienen un final, ¿sí? Entonces, imaginémonos, son 2 semirrectas que parten desde el mismo punto de inicio, que tienen el mismo origen o comienzo, ¿sí? Entonces, esas 2 líneas van a originar o van a formar entre las dos esta figura que yo les hablo que se llama ángulo, ¿sí? Y acá está la definición de ángulo que dice, ¿qué es un ángulo? Es la figura formada por 2 semirrectas que parten del mismo punto inicial, que sería este. A las 2 rectas se las denomina lados del ángulo y al punto inicial se le llama vértice, ¿sí? Esta, más allá de que es la definición de una figura desconocida, todos los elementos que sean nombrados son súper conocidos para ustedes. Semirrectas, lados, vértice, ¿sí? Estas imágenes yo se las voy a compartir en formato de foto por el grupo de WhatsApp para que la tengan a mano cada vez que lo necesitan. Entonces, ya sabemos lo que es un ángulo. Acá están las 2 semirrectas que parten desde el mismo punto y el espacio que se forma entre ellas dos es el ángulo. A partir de este momento, estas 2 semirrectas se les llama lado del ángulo y el punto de partida viene a ser el vértice del ángulo. ¿Estamos? Bien. Voy a ir poniéndolo acá. Ahora, hay diferentes tipos de ángulos, ¿sí? Existen. Les voy a mostrar qué es la clasificación. Ángulos rectos son los que forman una figura de esta manera que mide 90 grados. Porque los ángulos no se miden en centímetros, se miden en grados, que es lo que dice acá abajo. Los ángulos se miden en grados y para medirlos utilizamos este elemento de geometría, que ya lo deben recontra haber visto ustedes, que se llama transportador, ¿sí? Bien, entonces un ángulo recto es el que mide 90 grados. Y lo podemos comparar con el ángulo que tiene una escuadra. ¿Lo ven? Que es otro elemento de geometría que van a tener que utilizar en la actividad 6. Luego tenemos ángulo agudo. Es un ángulo que mide menos de 90. Fíjense y comparen las formas. Voy a señalar con esto. Miren el de 90, miren el que mide menos de 90. Es más cerrado, ¿sí? O sea que los ángulos agudos serán los que midan de 0 a 89, menos de 90. Después tenemos ángulos obtusos que miden más de 90. Comparemos entonces este ángulo con el primero. Fíjense que es mucho más abierto que el primero. El primero forma como una letra L. El segundo es más cerrado que una letra L. Y el tercero es más abierto. Fíjense las semirrectas hacia donde apuntan, los lados de esos ángulos. Y por último tenemos el ángulo llano. Fíjense que las 2 semirrectas forman una recta
mide 180 grados. Ahora, claro, ustedes me dirán, señor, pero nosotros no sabemos medir ángulos. Se los voy a enseñar, pero no en este video. Con esta información que les estoy dando es más que suficiente para que podamos hacer la actividad 6, ¿sí? Entonces, en cuanto a clasificación de ángulos tenemos recto, vemos la formita, lo comparamos con una escuadra, fíjense, agudo, menos de 90 grados, obtuso, más de 90 grados, y el ángulo llano, que mide 180 grados, porque es como si fuera dos ángulos rectos juntos, ¿sí? Bien. Coloco esto aquí, también se los voy a compartir a través de una foto para que lo tengan guardadito. Y ahora sí vamos a entrar en la clasificación de los triángulos, ¿sí? Bien. Debemos observar dos cosas de los triángulos para poder decir y ponerles un nombre específico de geometría. Una de las cosas que podemos observar son los lados, ¿sí? Bien, entonces, según los lados, los triángulos pueden clasificarse de tres maneras. Equiláteros se les llama a todos los triángulos que tienen los tres lados iguales, de la misma medida. Fíjense que ahí les aclaré, misma medida. Isósceles son los triángulos que tienen dos lados iguales, o sea que miden lo mismo, y un lado diferente. Por ejemplo, este verde que yo les dibujé ahí. Y por último está el triángulo escaleno, que tiene los tres lados de diferente medida, como por ejemplo ese violeta que les puse ahí. Estos son solo ejemplos, ¿sí? Pueden ser más grandes, más chicos, más cerrados, depende. Está entonces, según los lados, según el tamaño de sus lados, tenemos estas tres posibilidades de nombrarlos a los triángulos. ¿Estamos? Lo vamos a poner acá. Otra de las características que nos va a interesar para poder clasificar a los triángulos son justamente los ángulos. Porque dentro, voy a utilizar mi escuadra de nuevo, fíjense que la escuadra es un triángulo. Dentro de un triángulo tenemos tres ángulos adentro. Fíjense, esta semirrecta con esta semirrecta forman este ángulo. Esta semirrecta con esta semirrecta forman este, y esta semirrecta con esta semirrecta forman este. Por lo tanto, en cada triángulo encontramos tres ángulos. ¿Está? Entonces, si yo observo los ángulos que hay en este triángulo, puedo clasificarlo de otra manera. La clasificación de los triángulos según sus ángulos también pueden ser tres tipos de triángulos distintos. Triángulo rectángulo, fíjense, se combinan los nombres de dos figuras geométricas, pero la palabra rectángulo en este caso no hace referencia a la figura geométrica rectángulo, sino al tipo de ángulo. Viene de ángulo recto, por eso viene de rectángulo, ¿está? Rectángulo. Rectángulo tiene dos de sus lados, forman un ángulo recto de 90. Y acá está, fíjense, está marcado, lo voy a acercar un poquito, con rojo. Este lado del triángulo y este están formando un ángulo de 90. Un ángulo de esta característica, ¿sí? Como la escuadra, como una letra L. Un triángulo acutángulo, fíjense, es aquel que tiene dentro tres ángulos agudos. Sus lados forman solamente ángulos agudos. ¿Se acuerdan cuáles eran los ángulos agudos? Los ángulos agudos eran los que medían menos de 90. Si ustedes se fijan en este triángulo, voy a acercar que están marcados los ángulos, todos estos angulitos son más cerrados que este. ¿Lo ven? Por eso este triángulo se le llama triángulo acutángulo, porque tiene solo ángulos agudos. Y finalmente tenemos el obtusángulo, porque dos de sus lados forman un ángulo obtuso. Fíjense, está marcado ahí, sería este lado y este lado formando el ángulo obtuso. ¿Cuáles eran los ángulos obtusos? Los que eran mayores a 90, eran más abiertos. Si comparamos este ángulo con este de acá, vemos que es más abierto que el de 90. Entonces, según sus ángulos,
Un triángulo puede ser rectángulo, acutángulo y obtusángulo. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿qué pasa con esta clasificación? Pasa que cuando yo observo un triángulo, estas dos clasificaciones de los lados y de los ángulos se mezclan. Entonces, cuando yo voy a clasificar un triángulo, me tengo que fijar en las dos características que les acabo de nombrar. Primero voy a decir que según sus lados, ese triángulo es... Tengo tres opciones. Equilátero, todos los lados iguales. Isósceles, dos lados iguales y uno diferente. Escaleno, todos los lados diferentes. Y según sus ángulos, ese triángulo puede ser rectángulo, si tiene un ángulo recto, acutángulo, si tiene todos sus ángulos agudos, y obtusángulo, si tiene un ángulo obtuso. ¿Sí? Atención porque son palabras nuevas que vamos a empezar a usar y que hay que incorporar a nuestro vocabulario de geometría. ¿Estamos? Bien. En el próximo video, para que no se nos haga tan largo, vamos a abordar la actividad 6. Para eso vamos a necesitar escuadra, ¿sí? Así que escuadra, hoja cuadriculada de la carpeta de geometría y vamos a comenzar con esa actividad.